pasado 10 años y 2 gobiernos diferentes desde que en México desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estudiaban en la Normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. En todo este tiempo solo han encontrado los restos de 3 normalistas y ha habido múltiples intentos por saber qué pasó. Durante la administración de Enrique Peña Nieto hubo la llamada verdad histórica, que dijo que el grupo ilegal Guerreros Unidos había quemado a los 43 y los había tirado a un basurero. El informe fue desvirtuado de manera posterior por la Comisión de la Verdad que creó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta reconoció que fue un crimen de Estado con participación de autoridades de todos los niveles, incluso federales. Pero todavía falta conocer a ciencia cierta qué pasó entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Veamos más en el reporte de Albert Naya. Una década del crimen que sacudió México y una herida que sigue abierta. Ocurrió el 26 de septiembre de 2014 y los malos augurios se instalaron en el estado de Guerrero. Todos los días estamos haciendo búsqueda, esperando a que alguien nos llame en estos lugares, a que nos dé la información, proporcione alguna información que nos pudiera servir, ya sea en los centros, en los hospitales, en casa particular, o sea, cualquier. Estamos esperando en eso. Un crimen que fue perpetrado durante el gobierno de Peña Nieto. He instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. Pasaron los días y los meses, pero la situación era la misma. Los estudiantes estaban desaparecidos, el gobierno no encontraba respuestas y sus familiares demandaban justicia. Nosotros como padres de familia no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos. Le exigimos al gobierno del estado que nos los entregue vivos porque vivos se los llevaron. El peor crimen perpetrado en la historia de México, una indignación que primero cayó sobre Peña Nieto y que heredó López Obrador, con la promesa de encontrarlos. Vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la comisión investigadora. Justicia que tampoco llegó y una investigación que solamente ha dado con el paradero de 3 de los desaparecidos. El recuerdo de todos ellos sigue intacto, cifra que se suma a la negra lista de 450.000 muertos que la violencia se ha cobrado desde 2006. Ayotzinapa es uno de los peores crímenes en la historia mexicana, pero ¿por qué todavía no hay verdad total? 10 años después de la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Y cumplió López Obrador su promesa de esclarecimiento? Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello nos acompaña desde Chilpancingo, en Guerrero, Uriel Alonso. Era uno de los estudiantes de Ayotzinapa que estaba esa noche del 26 de septiembre y sobrevivió. Y desde Ciudad de México nos acompaña Gerardo Villanueva. Él es diputado del partido oficialista Morena, quien hace parte también de la Comisión de Investigación sobre los Desaparecidos. Bienvenidos ustedes dos y una bienvenida que le extiendo también a toda nuestra audiencia. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, donde estamos como @frans24-es. Y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. También pueden escucharnos a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Uriel Alonso, bienvenido y cuéntenos cuál es su relato de lo que ocurrió esa noche. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio brindado. Y pues una tragedia lo de esa noche del 26 y 27 de septiembre del 2014. Pareciera que fuera ayer que sucedió esta situación. Año con año es muy difícil recordar y tristemente pues aceptar en estar viviendo pues ahora sí que con esta carga muy pesada, con estos sentimientos encontrados de mis compañeros desaparecidos y 3 de ellos asesinados extrajudicialmente, que también pues tenemos que hacer mención porque pues también tiene que haber justicia y verdad sobre nuestros compañeros desaparecidos y asesinados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Pues muy difícil esa noche, la verdad. Ahora sí que los impactos de bala, los policías municipales, policías estatales, aún se recuerdan, pues cada que uno ve una patrulla, pues
te imaginas lo peor o piensas que estás en ese escenario que nos tocó estar el día 26 y 27 de septiembre. Ya lo mencionabas hace rato, creo que decías por ahí que la verdad histórica, decían que habían incinerado a nuestros compañeros, cosa que es realmente falsa, porque esa noche del 26, yo bien recuerdo que empezó a llover, toda esa noche, toda la madrugada estuvo lloviendo, entonces es imposible que llegues a quemar algo cuando pues está la lluvia, ¿no? Y de antemano, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto pues no solucionó nada, al contrario, solo fueron verdades históricas que se inventaron, pero con el tiempo, pues ahora sí que el grupo de interdisciplinario de expertos independientes nos dio la razón de que nuestros compañeros pues no fueron incinerados esa noche. Y pues ahora sí que decepcionados, porque pues teníamos la fe y la esperanza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que íbamos a tener ahora sí una solución, pero al contrario, no hubo respuestas favorables y hasta la fecha, ya 10 años y sigue sin haber. Esperemos que ahora que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ojalá haga un hincapié en este tema y lo vuelva a retomar y realice ahora sí pues su trabajo, que haga una comisión de que realmente nos ayude como estudiantes, como sobrevivientes y sobre todo los padres de familia, porque lo que exigimos es verdad y justicia para nuestros compañeros desaparecidos y para nuestros compañeros asesinados. Usted menciona un punto que es importantísimo resaltar, usted tiene toda la razón, no son solo los 43 estudiantes desaparecidos, sino que también mataron a 6 personas más, 3 de ellas eran estudiantes. Gerardo Villanueva, bienvenido también usted al debate de France 24. ¿Qué ha pasado en estos 10 años que todavía no hay una verdad completa de qué ocurrió? Muchas gracias por la invitación. Lo que pasó el 26 de septiembre de 2014, hace 10 años, en verdad marcó a la sociedad mexicana, pero hay que tener mucho contexto porque uno quisiera regresar el tiempo y que esa noche no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Sin embargo, tenemos en el caso de México una situación muy violenta a partir de la descomposición que se da en el periodo neoliberal y que va generando un caldo de cultivo. Nosotros lo estábamos denunciando desde que formamos en su momento la resistencia con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, donde surge en el proceso de formación de la izquierda electoral el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después las masacres que se dan en Guerrero generan una reacción también armada con el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario y de otros grupos que fueron brutalmente reprimidos en aquel tiempo. Pero imagínate ese contexto de tradición, de lucha que tiene el pueblo guerrerense y el temor que le tiene el Estado a esos movimientos. Se agrega un ingrediente terrible, que es la patada que le da al avispero el presidente espurio Felipe Calderón, que inventa una guerra en contra del narcotráfico para justificar el fraude electoral y llenarse de legitimidad. Entonces, ese gran contexto genera un cóctel explosivo que nos lleva a tener un presidente inventado por los medios de comunicación, con escasas capacidades para gobernar un estado como el Estado de México. Te pongo un antecedente, lo que sucedió con los ejidatarios de Atenco, que fue la población brutalmente reprimida, con casos documentados de violaciones a mujeres que protestaban contra la construcción del aeropuerto. Entonces, Peña Nieto llega con esa marca. Incluso ese fue el motivo por el cual fue expulsado el 11 de mayo de 2012 el presidente, el entonces candidato Peña Nieto de la escuela de la Universidad Iberoamericana, y con lo cual estalla el movimiento Yo Soy 132, y que en la toma de protesta el 1 de diciembre de 2012, se reprime nuevamente brutalmente a las mujeres y los hombres jóvenes
que se manifestaron en ese momento. Sí. Desgraciadamente, y te voy a decir, tenemos documentados cuando yo militaba en el PRD, nada más en la década de la fundación del PRD de 1989 a 1995, más de 400 casos de tortura, desaparición forzada y asesinato. Entonces, esos antecedentes nos llevan a tener un reconocimiento, una lectura de dónde derivó la forma brutal de reacción del Estado, porque nosotros reconocemos que ha sido el Estado el que actuó de manera criminal aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre. Ahora bien, Sí. se ha hecho desde nuestro punto de vista lo posible. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en una carta muy extensa todo lo que se ha hecho, que yo no voy a repetir. Desde luego, cualquier esfuerzo que se diga con la ley de amnistía, con el haber explorado 858 sitios junto con personal de todas las instituciones, el pedir recompensas para ubicar a los responsables, el tener a Murillo Karam primero en la cárcel y después pues este poder judicial corrupto lo sacó para que acabara las investigaciones en su casa, pues no resuelven lo que quisiéramos todos de fondo, que es la aparición con vida de los 43 muchachos desaparecidos y encontrar justicia por los que fueron asesinados esa noche. Eso lo tenemos perfectamente claro y creo que en ese sentido coincidimos perfectamente con el señor Uriel. Usted menciona algunos de los avances del gobierno de López Obrador, que además en estos 10 años desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de 6 personas, 6 han estado bajo el gobierno de AMLO, que ahora acaba, y asumirá Claudia Sheinbaum. Uriel, quiero preguntarle algo porque Gerardo ya mencionó algunos de esos avances, a lo que se suma también la creación de una nueva comisión de la verdad y la creación de la unidad especial en la Fiscalía dedicada únicamente al caso de Ayotzinapa. Sin embargo, usted dice que están decepcionados por lo que ha hecho este gobierno frente al caso. ¿Por qué? La verdad, a comparación del gobierno de Peña Nieto, pues este gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos dio la atención necesaria porque como sobrevivientes nunca se nos visitó, nunca se nos recurrió, al contrario, nos excluyeron. Hoy en día que entra este gobierno, pues sí, hemos estado yendo a la Fiscalía constantemente a declarar, hemos estado visitando ahí con el grupo de la verdad y pues créanme que hemos dado como sobrevivientes todos nuestros testimonios, hasta más el último rincón, el más último detalle de policías, militares que participaron, pero la verdad, ahora sí que no hubo avances porque al parecer ahí con el ejército, que más que nada pues sabe y tenía la información esa noche de lo que pasó, pues sinceramente pues no hubo modo de poder investigar, o sea, no hubo carpetas para que pudiéramos acceder hacia los archivos que tiene el ejército exclusivamente, y pues por esa parte pues no hubo nada. Con esto de la detención de Gilberto, el presunto líder que era en ese entonces del Cártel Unidos, de Guerreros Unidos, pues igual, ahorita está detenido, pero pues tenemos la esperanza de que realmente él hable y diga quiénes estuvieron coludidos esa noche o qué fuerzas policiales o qué fuerzas del gobierno estuvieron ahí esa noche participando para la desaparición de nuestros compañeros. Pero hasta la fecha, pues ahora sí que nosotros esperábamos una verdad y justicia, pero pues no hay avances. Esperemos que con el nuevo gobierno pues se retome el caso y ojalá, pues de nuestra parte como sobrevivientes siempre vamos a estar a la mayor disposición, como lo dijimos desde el primer principio de nuestros compañeros cuando los desaparecieron, que íbamos a estar en lo que se pudiera y hasta donde se llegara para obtener la verdad y la justicia. Usted señala un punto que es crítico en todo este caso y es la falta de información, sobre todo lo que tiene que ver con la fuerza pública. Al respecto, Wola ha señalado que la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, todavía tiene información que no ha compartido, y esto lo cito entre comillas, incluyendo cientos de páginas de documentos que contienen datos que podrían ayudar a encontrar el paradero de los normalistas. Quiero preguntarle al respecto, Gerardo, si este gobierno saliente de López Obrador ha tenido la voluntad de avanzar en el caso. ¿Por qué entonces no accede a que se abra la información que tiene la fuerza pública?
Bueno, hay que recordar que este año se abrieron los archivos de enero a marzo en un plazo determinado, se lo informó el propio Tuvimos un problema con la señal de Gerardo, se nos desconectó, sin embargo, intentaremos vincularlo de nuevo a este programa. Uriel, mientras llega Gerardo, quiero preguntarle también otro dato, porque al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en el aniversario de los 10 años del caso de Ayotzinapa, afirma que el pacto de silencio continúa y que esto impide identificar a los perpetradores. ¿Usted cree que hay un pacto de silencio en algunas esferas de las autoridades mexicanas? Pues la verdad ahora sí que se desconoce, pero pues sinceramente todo puede pasar, todo puede pasar. Créanme que nos hemos preguntado con los compañeros por qué no se puede llegar a la verdad, por qué no podemos saber de nuestros compañeros qué está pasando, qué hay para que no podamos saber la verdad y sobre todo, pues si ya detuvieron a varias personas que en ese entonces fueron los responsables, o sea, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no se avanza? O sea, pues está muy difícil la verdad, pero en estos tiempos créanme que es muy difícil la situación. ¿Y cuál es la postura de los familiares sobre por qué no se avanza en este caso? Discúlpeme, lo voy a interrumpir porque ya logramos reconectar con nosotros a Gerardo. Diputado, bienvenido de regreso. Quería preguntarle entonces por qué el Sedena no accede o la Sedena no accede a la información y la publica. Bien, yo decía que a principio de año se dio un periodo para la consulta directa de los archivos y desde que llegó este gobierno se ha planteado con el cambio de los secretarios tanto de Marina como de la Sedena una total disposición y una condena a la violación de los derechos humanos y sobre todo a la impunidad con respecto a este caso en lo particular. Yo no conozco al secretario de la Defensa, yo no conozco al secretario de la Marina, pero sí conozco a Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que él, igual que todas y todos los mexicanos, lamentamos mucho el hecho que no se haya podido avanzar. Entiendo que la labor que se avanzó ha sido importante. Estamos hablando de 151 personas procesadas, de los cuales 16 son militares. Hay que destacar que hay 2 generales, eso no se da tan fácil en cualquier país, o que me digan en qué país, porque eso no ha sucedido ni siquiera en los casos más graves de violación de derechos humanos en América Latina. Hay 3 órdenes de aprehensión pendientes para militares. Han ido personalmente las secretarias tanto de Seguridad Ciudadana como de la Secretaría de Gobernación, así como el propio subsecretario Arturo Medina, a hablar directamente con las personas que pudieran proporcionar alguna información. Bueno, tenemos el caso que desgraciadamente se liberó a mucha gente que pudiera ayudar a solventar esta investigación con el aspecto de que habían sido torturados. Esto también lo ha comentado ya varias veces el presidente Andrés Manuel. En algunos casos efectivamente fue así, pero en otros no. Entonces es una situación muy compleja y a mí me parece que sería injusto, por decirlo menos, atribuirle al presidente Andrés Manuel López Obrador la responsabilidad, como aquí bien se dijo, heredada, como muchas otras, y que sería sumamente injusto estar pensando que Andrés Manuel es tapadera de nadie, ni Andrés Manuel ni quienes formamos parte del movimiento. Siempre hemos sido solidarios, hemos salido a la calle, hemos padecido la represión y tenemos que buscar la justicia en los hechos, tanto del 26 de septiembre como todos los anteriores y todos los posteriores. Entonces, yo también coincido en que la doctora Claudia Sheinbaum tendrá que mantener la carpeta abierta y mantener la investigación. Y yo mando un abrazo muy fuerte a las víctimas, a Uriel, a las familias, pero yo creo que no podemos quedarnos en la victimización. Tenemos que mirar con mucha responsabilidad, con mucha entereza, todo el proceso que está sucediendo y lo que viene. Lo digo con absoluto respeto
repito, a las víctimas, a los familiares, pero también con el conocimiento de la probidad y de la estatura moral que tiene nuestro presidente. Entonces, estamos frustrados todos, por supuesto, como suele ser ante cualquier hecho criminal y tan atroz como el que estamos el día de hoy recordando y analizando, pero yo espero que no se incurra en la situación fácil de culpar a quien no se debe de culpar. Claro, diputado, y aquí una claridad, nosotros desde el debate de France 24 no estamos responsabilizando a nadie de manera individual, solo estamos analizando el caso y hablando y discutiendo sobre qué ha pasado en estos 10 años. Al respecto, Uriel, quiero preguntarle sobre algo que menciona el diputado Villanueva. Él dice que no se pueden quedar en la victimización y hay que mirar el proceso como tal. ¿Qué le responde usted al respecto? No, claro, ahora sí que lo que hizo Peña Nieto pues fue algo que dejó, o sea, para todo el país indignado, y pues obvio que Obrador pues ya lo veníamos nosotros más o menos analizando que iba a ser muy difícil, ¿no? Sí teníamos la esperanza de que se pudiera resolver, pero desgraciadamente no se pudo resolver. Y sí, pues tiene razón, ahora sí que no, al contrario, a López Obrador no, al contrario, se le agradece por el interés que tuvo desde el primer principio. Yo recuerdo en las campañas que él hizo hincapié y dijo pues que iba a apoyar al movimiento y que iba a buscar hasta donde más se pudiera. Créanme que de antemano nosotros como víctimas, yo en mi persona, desde el 2016 que pasó el hecho, digo en el 2014, créanme que nunca tuvimos ninguna atención médica ni psicológica, sino que hasta el 2018 que entra Obrador, pues se nos da las atenciones médicas y psicológicas a varios de nuestros compañeros, ¿no? Y el apoyo, cosa que a los compañeros sobrevivientes siempre se nos hizo a un lado, pero se agradece el esfuerzo que se hizo y ahora, como repito, de ahora que entre Claudia Sheinbaum Pardo, pues esperemos que siga con el dedo en el renglón y seguir buscando hacer una comisión para que esto pues se llegue hasta la verdad y la justicia. Y en línea con lo que usted está comentando, Uriel, también organismos internacionales como la CIDH o la Oficina de la ONU dedicada a analizar los asuntos de derechos humanos han reconocido un avance, sobre todo frente a esa comunicación con las víctimas y con los familiares de los desaparecidos en esta administración que termina de López Obrador. Y también 2 de los 3 estudiantes o sus restos fueron encontrados precisamente bajo los esfuerzos de la administración de López Obrador. Sin embargo, diputado, quiero preguntarle sobre algo que también menciona la CIDH y que le mencionaba a Uriel cuando perdimos su conexión, porque la Comisión Interamericana dice que el pacto de silencio que impide identificar a los perpetradores de este crimen sigue existiendo. ¿Por qué existe ese pacto de silencio si hay una voluntad política de resolver este caso? Sí, es que ese es el enigma. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué está de por medio? ¿Por qué prefieren el silencio a las facilidades que las leyes y el Estado mexicano está ofreciendo para saber la verdad, para encontrar la justicia a partir de una verdad? Ya no quiero decir verdad histórica porque echaron a perder incluso ese término el gobierno anterior. Me haces una pregunta que me cuesta mucho trabajo contestar. Este país se formó durante años de corrupción y pactos de silencio que tienen que ver precisamente con la profundización de la desigualdad y de las grandes injusticias. Ya te hablé del periodo neoliberal en la forma en cómo se fue desmantelando el Estado para favorecer intereses privados. Y el pacto de silencio empezaba en los medios de comunicación, en la clase política, y ahora, por lo que estamos viendo, involucra muy probablemente a las mismas Fuerzas Armadas y a la delincuencia organizada. Y vaya, que esa es la tarea, pues esa es la parte central de lo que ya no pudo avanzar el actual gobierno, y la verdad me desespera como a cualquier mexicana y como cualquier mexicano. No me quiero imaginar a las víctimas, a las familias, a los amigos, a los estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Francamente, me pones en una
situación muy, muy complicada. Yo quisiera tener respuesta a esa pregunta, pero no la tengo. En este mismo sentido, aunque no responden esa pregunta de manera directa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sí se ha pronunciado criticando que esta administración no transformó la Fiscalía General de la República y dice la organización que se defendió a ultranza al ejército. Gerardo, ¿qué les responde? No, sabemos cuál ha sido la posición de este grupo supuestamente defensor de los derechos humanos, pero fueron los promotores de la liberación de muchos de los involucrados en la desaparición de los jóvenes. No, yo soy sensible y estaremos muy pendientes de los reclamos de los abogados, de las víctimas, de las familias y de los sobrevivientes. Y yo soy más desconfiado de la postura de estas organizaciones que a veces no cubren su expediente de calidad moral que ahora demandamos con mucha puntualidad las y los mexicanos. Sí aceptaría cualquier reclamo, cualquier condena pública que nos hagan los familiares, los abogados, como lo ha enfrentado el propio presidente, y como parte de ese movimiento, pues lo asumimos como propio, como algo que se le queda a deber, no nada más a las víctimas, sino al propio país. Hay una herida muy fuerte, y así como el compañero Uriel tiene presente aquellos momentos porque vivió y estuvo ahí, pues nosotros como sociedad también lo tenemos muy presente. Yo espero que nuestra modesta contribución en el espacio que estemos pueda servir de algo para mantener ese expediente abierto, viva la investigación, y no meternos en la politiquería en la que a veces algunos actores externos con animadversión o por algunas otras intenciones pudieran tener un juicio pues crítico, o a veces hasta demasiado cargado de otras situaciones. No sé, creo que estoy siempre con... Justamente refiriéndome a esa intención política, el presidente mexicano también ha hablado al respecto, diciendo que todos los señalamientos que involucran concretamente al ejército, en este caso de Ayotzinapa, son una campaña de desprestigio o incluso una conspiración internacional en contra de su gobierno. ¿Qué opina usted al respecto, Uriel? Claro, no, pero... Uriel, no sé, adelante. Escuchamos primero a Uriel y luego vamos con usted, diputado. Adelante. Recordamos que esa noche el ejército participó durante la desaparición de los compañeros desaparecidos. A mí no me tocó estar en esa escena, pero los compañeros que estuvieron en esa escena, pues, claro, nos lo narran, pues, que el ejército llegó agresivamente y los intimidó a todos ellos, les pidió su número de teléfono, nombres completos. Entonces, pues, ¿qué tuvo que hacer el ejército ahí, no? O sea, porque yo nomás me tocó ver a policías municipales y estatales, pero otros compañeros pues sí los interceptaron militares. Créanme que pues si checamos la historia de México, cuántas veces el ejército mexicano no ha participado, ¿no? En estos tipos de masacres o desapariciones aquí en México. Está claro el 2 de octubre, por ejemplo. Pero entonces, ¿señalar al ejército se trata de una conspiración en contra del gobierno de López Obrador? No, nosotros señalamos directamente al ejército, pero no creo ahora sí que dijera el compañero, pues ahora sí que un desprestigio, ¿no? O sea, nosotros señalamos directamente al ejército y que el ejército responda, o sea, como le decíamos sobre las carpetas, si tienen carpeta de investigación, pues al contrario, o sea, si no deben nada, no temen, que las den. ¿Para qué? Para que haya resultados, haya respuestas sobre sus investigaciones de ellos y sobre las investigaciones que pues se ha dado de parte de los expertos independientes. Diputado, y a diferencia de lo que plantea Uriel, usted decía que sí había un desprestigio detrás. Está muy clara la intervención de la DEA. Bueno, no el secuestro del Mayo Zambada ha generado una crisis de violencia en una región de nuestro país. No ha sido esta pseudo reportera que ha hecho libros
casualmente incluso le dedicó un libro a Andrés Manuel López Obrador acusándolo sin ningún fundamento de narcopresidente, la misma que cita fuentes de la DEA, porque ella es informante de la DEA o al revés, ya no sabemos. Entonces, desde luego que nosotros tenemos una sospecha de un intervencionismo que ni modo que sea nuevo, lo ha vivido toda América Latina, la historia de los golpes de Estado y sobre todo de una política contrainsurgente, porque te recuerdo nuevamente, hay dos vertientes que se están aplicando en el caso de Ayotzinapa. El tema de golpear a un gobierno democrático y popular como es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que de ninguna manera a los poderes fácticos, mucho menos a la delincuencia organizada y menos al imperialismo norteamericano, les interesa que el presidente Andrés Manuel tenga instituciones fuertes. Ellos van a buscar desprestigiar al ejército mexicano, a la Marina. La propia institución de la Presidencia de la República sufrió un ataque brutal con muchos millones de dólares. Ahora sabemos que incluso la oposición financiada por la Embajada de los Estados Unidos, oigan, nos sobran elementos para por lo menos sospechar de una conspiración extranjera, particularmente proveniente de Estados Unidos. Diputado, pero discúlpeme, lo interrumpo para hacerle una contrapregunta, porque Uriel nos dice que varios sobrevivientes vieron esa noche al ejército. ¿Son ellos mismos los que lo están diciendo? ¿No es la DEA en este caso? ¿Por qué involucra entonces usted a la DEA? Porque se ha estado informando a partir de la DEA a pseudoperiodistas que buscan construir una historia que desprestigie a las instituciones del Estado mexicano. Y no nada más son los testimonios de las víctimas. Fueron videos que todos conocimos, pero no porque estén algunos elementos involucrados, se va a condenar a toda la institución militar. Y le recuerdo otra cosa. En 2014, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas se llamaba Enrique Peña Nieto. A partir del 1 de diciembre de 2018, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y sí hay una diferencia abismal. A eso me refiero. Claro, y ya hemos abordado precisamente esas diferencias en este programa, Uriel. Quiero preguntarle sobre algo que usted ha mencionado un poco por encima y es lo que esperan las víctimas y los familiares con este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. No, esperamos que haya trabajo de por medio y la atención que se siga dando tanto a las víctimas como a los padres de familia. Y que tengo esperanza de que así va a ser, que haya esa disposición de parte del gobierno federal y sobre todo del gobierno del estado. ¿Para qué? Para que en conjunto pues haya un buen trabajo, ¿no? Tanto como abogados, padres de familia, sobrevivientes y estudiantes. ¿Y qué esperar muy brevemente, diputado, de este nuevo gobierno en el caso de Ayotzinapa? Que haya más escuelas rurales como la Escuela Rural Isidro Burgos, que se siga sembrando la rebeldía, que la capacidad de nuestras y nuestros estudiantes seguir construyendo poder popular desde las comunidades más alejadas y empobrecidas de esta nación. Que no este trauma que sufrimos todas y todos los mexicanos el 26 de septiembre de 2014 detenga el nacimiento de nuevas escuelas que generen ruptura, subversión, transformación, que yo creo que esa es la esencia de los grandes movimientos. Recordemos que los muchachos ese día se dirigían a la capital del país para conmemorar la masacre del 2 de octubre. Y a veces eso se olvida, se omite, pero es muy relevante. Que viva Ayotzinapa y esperemos que pronto recuperemos la presencia de los 43. Ese sería mi mensaje final. Y un abrazo fraterno al compañero Uriel. Un llamado al que también nos unimos, que aparezcan los 40 personas que siguen desaparecidas. Gerardo Villanueva y Uriel Alonso, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Y antes de continuar con nuestra programación, invito a toda nuestra audiencia a que se unan a nuestro nuevo canal informativo de WhatsApp, donde les contaremos las noticias internacionales más destacadas de la jornada. Para quienes nos están viendo, los invito a que se sumen a esta nueva red
escaneando el código QR que aparece en todas sus pantallas. Y a quienes nos están escuchando, también los invito a que se sumen al canal de YouTube para que puedan escanear este código. Además, France 24 está cumpliendo 7 años y con ello estrenamos nueva imagen y nueva programación. Gracias también a nuestros productores Laura Garzón y José Saldaña. Ustedes sigan con nosotros. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea, con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa hoy, en France 24 y France24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité. Estamos en las dunas de Samalayuca, en el ejido Villaluz. Este es un espacio, es una reserva protegida, es un espacio protegido y es uno de los escenarios más hermosos que tiene el Estado Grande de Chihuahua. Manos al piso. Cada granito que haga una persona resuena en todos lados. Son como, no es nada más una gotita, sino es una gotita que se expande. Conectar con la naturaleza, conectar con uno mismo,